Buenos días a todos. Buenos días. Mientras se van conectando, les voy avisando que las notas del parcial ya las he subido en autogestión. Así que la primera columna que vean corresponde a la nota del parcial práctico. No voy a entrar mucho en detalles. Sí, les voy a pasar después los horarios para quienes quieran ver el parcial. Pero la verdad que ha sido unas notas bastante bajas. Hemos tenido muy poco porcentaje de alumnos que hayan por lo menos sacado un 6 aprobado. Y muchos de los ejercicios que les di en el parcial están en el PowerPoint, entonces me asombra y me pone triste por otro lado porque, por ejemplo, la ecuación del plano que pasa por 3 puntos, la tienen hecha todo el ejercicio en el PowerPoint. Familia web de recta y familia web de planos lo tienen resuelto en PowerPoint, y si bien el ejercicio decía que resolvieron de esa forma, buscaron el punto de intersección y no le dieron bola. A mi parecer no estudiaron, no han estudiado. Entonces, bueno, como profesor una vez se pone a preguntar también si es uno el que falla, digamos, y ha dado mal el contenido, o es el alumno el que no estudia. Y a nivel general, al ser también en el teórico notas bajas, es como que, bueno, nos vamos a tener que replantear con el profe cómo hacer las clases, o cómo cambiar para que, bueno, les empiece a ir mejor. Saben que pueden recuperar este parcial, es decir, no tienen todo por la borda ya, porque ya pueden recuperar este parcial, no significa que ya no tengan que rendir más nada. Tienen un recuperatorio práctico, un recuperatorio teórico, es decir, que si les va bien el segundo parcial, tienen posibilidades de remontarla. Yo los lunes estoy a partir de las 8 de la noche en la facultad, en el aula 204, y los martes estoy a las 12 de mediodía en el aula 229. ¿Para qué? Para quienes quieran ir a ver el parcial, yo les llevo los parciales conmigo y se los muestro. Ya esto después se los voy a volver a escribir en el aula virtual. Lunes, 20 horas, aula 204. Miércoles, mejor dicho, aula 229 a las 12 del mediodía. Igualmente este miércoles es feriado, así que este miércoles yo no voy a estar, pero sí voy a estar el jueves a las 8 de la mañana porque cambió con el profe del teórico, también en la aula 229. Ya esto ya después de último se los vuelvo a decir. Bueno, hoy nos toca terminar de ver la unidad de matrices. No les pude subir la grabación de la clase pasada porque no se me descargó el archivo de Zoom, no sé qué le pasa a la computadora, igualmente ya lo he solucionado, así que hoy les subo las dos clases. Como les dije la clase pasada, vamos a empezar a grabar las clases porque como no tenemos presencialidad, voy a volver a la modalidad que teníamos antes, cuando era 100% por Zoom, para subir las clases. Pero les pido que si bien va a estar grabada la clase, presten atención durante la clase, porque después los resultados se ven evidentes en los exámenes, les va mal. Entonces, si bien pueden decir, bueno, después veo la grabación, pero ver 8 horas de grabación después de un solo día no creo que sea sano ni sea la forma de estudiar. Entonces, si hay dudas, si hay preguntas, si hay consultas, háganlas. Intentamos dar lo mejor posible por Zoom, no es lo mismo que presencial, eso lo tengo clarísimo. Y si somos tan pocos en el curso, como estamos siendo, voy a intentar hablar con el ingeniero Bonulli para ver si podemos volver a la modalidad presencial, porque el problema de este curso era que eran muchos los que estaban inscriptos, pero después en el examen son pocos. Entonces, teniendo valores bajos de alumnos en el curso, podemos llegar a ocupar un curso sin ningún problema. Entonces ya voy a hablar bien con el ingeniero Bonulli y con Roberto, porque los dos recién estábamos hablando de las notas, para ver si nos da la posibilidad de volver a la presencialidad, por lo menos en la segunda parte de las últimas unidades. Bien, la clase pasada, si mal no recuerdo, estábamos viendo lo que era matrices, y llegamos, ya les voy a, denme un momentito,
y llegamos a lo que era una matriz reducida por fila, si no me equivoco. Dime un momentito, que esto no es acá. ¿Dónde está? Acá. Vimos toda la parte de matrices y llegamos hasta lo que sería en este caso este PowerPoint, esta diapositiva, si mal no recuerdo. Vimos cómo hacer, esperen que ponga a grabar. La clase pasada llegamos a esta diapositiva, en donde primero vimos todas las operaciones de matrices, suma, resta, multiplicación, cómo verificar una multiplicación, cómo hacer, cómo ver si la operación era conformable o no. Y llegamos justamente a esta diapositiva en donde vimos cómo reducir por fila una matriz cuadrada o rectangular. En este caso era una matriz rectangular. Vimos las diferentes operaciones elementales por fila y vimos cómo hacer justamente para llegar de esta matriz rectangular 2 por 3, 3 por 2 a lo más parecido a una matriz identidad, que en este caso sería 1, 0, 0, 1 y la última fila nula. Vimos las propiedades, vimos cómo deberíamos hacer, o sea, cómo es el camino más fácil. No siempre hay que hacer ese camino que les había dicho yo. Encontrar primero los elementos conductores, hacerlos 1, y después todo lo que esté arriba y por debajo de ese elemento conductor hacerlo 0. Algunos siguen ese trayecto, otros no. No significa que esté mal, sino que a veces cuando uno empieza como a mezclar, podemos llegar a hacer más operaciones elementales de las que deberíamos hacer, y eso por supuesto conlleva tiempo, y también conlleva que nos podamos llegar a equivocar en alguna operación. Yo acá les había dicho que las condiciones primero eran los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que la fila anterior, y se los denomina elementos conductores. Habíamos dicho que primero teníamos que encontrar los elementos conductores que normalmente se encuentran en la fila 1, columna 1, y después fila 2, columna 2, es decir, la ubicación que tienen los elementos conductores normalmente es 1, 1, 2, 2, 3, 3, porque se ubican en la fila siguiente más a la derecha que la fila anterior. Entonces, si el primer elemento conductor acá es 2, si nos vamos a la fila de abajo es más a la derecha, es decir, sería este otro 2, y si tuviéramos una tercera columna, que en este caso no la tenemos, deberíamos irnos a la ubicación 3, 3. Hacemos ese elemento 1, y después todo lo que se encuentre por arriba y por debajo de ese 1 lo hacemos 0. Una vez que hacemos eso, pasamos a la segunda fila, al segundo elemento conductor, lo hacemos 1, y todo lo que esté por arriba y por debajo lo hacemos 0. Y así hasta que no tengamos que hacer más operaciones elementales. Una de las señales que ustedes tienen, en donde no tienen que hacer más operaciones elementales, es que justamente la fila se anula. Una de las filas se anula. ¿Qué significa que se anula una fila? Que todos los elementos de la fila valgan 0, como en este caso, esta última fila que tenemos acá. Cuando nosotros tenemos que reducir una matriz, es decir, esta matriz A acá está reducida a partir de operaciones elementales en donde se llega a esta matriz identidad 2 por 2 más esta fila nula, a veces se les pregunta a ustedes cuál es el rango de esa matriz. Vamos a ver después que el rango de la matriz la vamos a utilizar mucho para sistemas de ecuaciones lineales, por lo tanto tenemos que entender a qué se denomina ese término. El rango de una matriz reducida, es decir, una vez que ya hice todas las operaciones elementales, es ahí donde yo voy a ver cuál es el rango de una matriz. El rango es un número que va de 0 a la cantidad de filas que podemos tener en una matriz. Pero significa, de por sí el concepto, la cantidad de vectores filas o vectores columnas que son linealmente independientes. ¿Qué significa que una fila o una columna sea linealmente independiente? Significa que la columna o la fila no es nula. ¿Qué quiere decir que no sea nula? Que tiene al menos un elemento distinto de 0. Es decir, en esta reducida que llegamos acá abajo, esto que tenemos acá abajo que les estoy mostrando con el cursor, tenemos 3 filas, fila 1, fila 2 y fila 3. La primera fila no es nula,
porque tiene este 1 que la hace no nula. La segunda fila tampoco es nula, porque tiene este 1 que la hace no nula. Y la tercera fila sí es nula. Es decir, el rango de esta matriz es contar cuántas filas son no nulas. En este caso, el rango de esta matriz va a ser rango 2, porque tenemos 1 y 2. Ese 2, vamos a ver más adelante que lo vamos a utilizar para clasificar un sistema de ecuaciones o para poder decir cuál es, si los vectores filas o columnas son linealmente dependientes o independientes. Lo vamos a utilizar también en espacios vectoriales para poder saber la base de un espacio vectorial, las transformaciones lineales, pero hasta ahora vamos a ver que solamente se les pide clasificar y decir cuál es el rango. Ustedes van a poner rango, 2 puntos y el numerito. ¿Cuántas filas ustedes ven que al haber resuelto la reducida de la matriz, terminamos contando como filas no nulas? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este concepto de reducidas por filas? Porque ahora vamos a ver cómo calcular una matriz inversa. Entonces tenemos que pasar para otro tema. ¿Hay alguna consulta? No, bueno. Lo que vamos a ver ahora es cómo calcular una matriz inversa. Esto lo vimos un poco de conceptos la clase pasada, ahora vamos a ver cómo se calcula. La clase pasada vimos en las diapositivas anteriores que cuando nosotros hacíamos la multiplicación, primero, cuando hacemos multiplicación entre matrices, no era lo mismo multiplicar A por B que B por A. No siempre se podía hacer una multiplicación también, porque dijimos que la multiplicación dependía del orden de las matrices que se multiplicaban, y habíamos dicho que el número de columnas de la primera matriz debía ser igual al número de filas de la segunda, para poder hacer una multiplicación. Y cuando hablamos de lo que sería propiedades de la multiplicación, como dijimos al principio, no es lo mismo hacer A por B que B por A. Y yo les dije que el único caso en el que se admitía esa propiedad conmutativa, porque se denomina propiedad conmutativa, o sea, primero lo que estaba multiplicando pasarlo a post, y lo que estaba post multiplicando pasarlo a pre. Lo único que sí se podía hacer esa propiedad era cuando calculábamos la inversa de una matriz. Si yo tengo la matriz A, esta matriz A, 2, 1, 5, 3, fíjense que es una matriz cuadrada. Solamente se puede calcular las matrices inversas de matrices cuadradas. No puedo calcular una inversa de una matriz rectangular, horizontal o vertical. Esa es una de las condiciones que yo tengo que saber para poder calcular la matriz cuadrada. Y a la vez, no todas las matrices van a tener su inversa. Van a tener inversa solo aquellas matrices en las que si yo le calculo el determinante a esta matriz, que ya lo vamos a ver más adelante a eso, el determinante de esta matriz tiene que ser distinto de 0 para que la matriz admita inversa. Si yo le calculo el determinante a esta matriz y me da 0, eso significa que mi matriz A no admite inversa. En otras palabras, los vectores filas de la matriz tienen que ser linealmente independientes para que yo pueda también calcularle la inversa a esta matriz. Que sean linealmente independientes y que el determinante sea distinto de 0 son conceptos que están conectados. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos determinante, pero hasta ahora vamos a hacer una breve introducción diciendo que para que una matriz cuadrada admita inversa, las filas de la matriz tienen que ser no nulas, es decir, no puedo calcular una matriz, una inversa de una fila 0, 0. Si tuviera una fila nula, no la podría calcular. Y a la vez, el determinante de la matriz tiene que ser distinto de 0. Ahora vamos a ver todos los ejercicios en donde se puede calcular la inversa. Yo no les voy a pedir que calculen el determinante porque la unidad de determinante todavía no la hemos visto, pero vamos a ver cómo se procede para hacer esta inversa. Lo que vamos a hacer es construir más o menos esta tablita que tenemos acá. En la primera columna vamos a colocar la matriz que vamos a querer calcular su inversa, y al lado vamos a colocar la matriz identidad.
La matriz identidad que coloquemos al lado, por supuesto, tiene que ser de igual orden que la matriz A. Si tenemos una matriz 2 por 2, mi matriz identidad va a ser 2 por 2. Esta tercera columna, que pueden llegar a consultar qué es una columna de control. No es obligación que ustedes las hagan. La columna de control lo que hace es justamente controlar que las operaciones elementales que le vayamos haciendo a mi matriz A y a mi matriz inversa estén correctamente hechas. ¿Cómo se forma esta columna de control? Se forma sumando los elementos que se ubican en la misma fila. Por ejemplo, 2 más 1 más 1 más 0 me da 4. Es decir, sumo todos los elementos que están en la primera fila. Sumando obviamente la fila de la matriz A y sumando también la fila de la matriz identidad. Y lo mismo voy a hacer con la segunda fila. 5 más 3 más 0 más 1 me da 9. Es decir, estoy construyendo, por así decir, una quinta columna. Tengo una columna, 2, 3, 4 y acá una quinta. A esta columna de control, a este 4 y a este 9, le voy a hacer las mismas operaciones elementales que le voy a hacer a la fila 1 y a la fila 2 de la matriz A y de la matriz identidad. Y se supone que al hacerle las mismas operaciones elementales, es decir, acá abajo, cuando yo vuelva a sumar cada fila, me tiene que dar el numerito de la columna de control. Si no me dan, si yo sumo, por ejemplo, acá 1 más 1 medio más 1 medio, y no me diera 2, acá, por ejemplo, tuvieron 3. 1 más 1 medio es 2. Si no coinciden, significa que la operación elemental que hice arriba hay algún error y debería corregirla para que cuando yo de vuelta vuelva a sumar cada una de las filas, me dé el valor que tenemos en la columna de control. Si no están acostumbrados a hacer columna de control, no les sugiero que lo hagan en el parcial porque lleva tiempo y encima a veces se pueden equivocar en los datos de la columna de control y capaz que las operaciones están bien hechas, pero es la columna de control la que está mal hecha. Entonces, si no practican con columna de control, no se pongan en el parcial a hacerlas. No es obligación y no lo voy a controlar yo a eso. Es simplemente un método de verificación que tiene cada uno para ir viendo que las operaciones elementales que van haciendo en los ejercicios estén bien resueltas. Ahora bien, para poder calcular una inversa, lo que yo voy a hacer es, a esta matriz A la voy a reducir por filas, como hice en la diapositiva anterior. Es decir, voy a hacerle todas las operaciones elementales posibles a esta matriz A, de modo que pueda llegar a lo más similar a una matriz identidad. Pero estas mismas operaciones que yo le haga a A para reducirla por fila, la voy a hacer también a mi matriz identidad, a la matriz que yo acá agregué al lado. Y voy a ir viendo que a medida que yo esta matriz A la voy haciendo parecer a una matriz identidad, mi matriz identidad se va a ir pareciendo a una matriz distinta. Una vez que yo a A la puedo transformar en mi matriz identidad, del otro lado voy a ver que mi matriz identidad se transformó justamente en una matriz inversa. Por ejemplo, que habíamos dicho que para reducir una matriz, en este caso la matriz A, lo que primero teníamos que hacer era encontrar los elementos conductores. Mi primer elemento conductor en mi matriz A es este elemento 2. Siempre es mi primer elemento no nulo de mi primer fila. Y dijimos que este 2 se denominaba elemento conductor y lo que yo tenía que hacer era transformarlo en 1. Por lo tanto, la primera operación elemental que voy a hacer es, a la fila 1, la voy a multiplicar por 1 medio. De modo que cuando yo haga 1 medio por 2, este 2 se transforma en 1, que es esto que coloqué acá abajo. Obviamente tengo que hacer la misma operación elemental en toda la fila. 1 por 1 medio, y ahí es cuando parto y voy a la segunda columna, es decir, a la segunda matriz, mejor dicho, y también se lo hago a la matriz identidad. 1 por 1 medio, 0 por 1 medio, 0, y también le voy a hacer las mismas operaciones a mi columna de control. 4 por 1 medio, 2. La segunda fila queda exactamente igual porque no le hice ninguna operación elemental, por lo tanto la voy a copiar de la misma forma que lo tengo arriba. Si se ponen a ver, la columna de control acá se cambia a 2, y si yo sumo 1 más 1 medio más 1 medio, me va a dar 2, más 0, 2. Como me da el mismo valor que la columna de control, significa que la operación elemental que hice arriba está bien hecha.
¿Qué habíamos dicho? Que una vez que hago 1, el primer elemento conductor, tengo que hacer 0 todo lo que esté por arriba o por debajo de ese elemento conductor. Lo único que tengo por debajo de este elemento conductor es este 5. Para hacer 0 el 5, la operación elemental que voy a hacer es la siguiente. A la fila 2, que es donde está el 5, le voy a sumar la fila 1. Pero a la fila 1 antes la voy a multiplicar por el valor que me anule este 5. Había una operación elemental que vimos en la clase pasada que nos decía, a una fila le sumo la otra previamente multiplicada por un escalar. Esa operación elemental, el 99,9% de las veces que ustedes la vayan a usar, es para hacer 0 un valor. Mientras que la operación elemental, que dijimos también que teníamos, a multiplicar toda una fila por un escalar, normalmente se utiliza para poder hacer un elemento conductor. Entonces, una operación la utilizamos para hacer 0 los valores, y otra operación la utilizamos para hacer 1 los elementos conductores. Si yo a la fila 2 le sumo la 1, pero a la 1 antes la multiplico por menos 5, ¿yo qué voy a hacer? 1 por menos 5, más 5, 0, este 0 que tenemos acá. 1 medio por menos 5 medios, más 3 me va a dar 1 medio. Y ahora voy a partir a la matriz de identidad. 1 medio por menos 5 medios, más 0 me va a dar menos 5 medios. 0 por menos 5, 0, más 1, 1. Y en la columna de control, 2 por menos 5, menos 10, más 9, menos 1. La fila 1 la vuelvo a copiar exactamente como estaba antes, porque no le hice operaciones elementales, y voy a partir ahora, ya que hice 0, todo lo que se encontraba por debajo de este elemento conductor, voy al segundo elemento conductor, que es la fila de abajo, más a la derecha del elemento conductor anterior. Si el primer elemento conductor era este, y yo bajo, me tengo que ir más a la derecha. En definitiva, vuelve a ser el primer elemento no nulo de mi fila. Este elemento es nulo, este elemento sería el primer elemento no nulo. Este 1 medio lo tengo que volver a hacer 1. Por lo tanto, a la fila 2 lo voy a multiplicar por 2. La fila 1 la copio exactamente igual como estaba, y a la fila 2, 0 por 2, 0. 1 medio por 2, 1. Menos 5 medios por 2, menos 5, y 1 por 2, 2. Menos 1 de la columna de control por 2 me va a dar menos 2. Si nos ponemos a ver, 0 más 1 me da 1, menos 5 me va a dar en este caso menos 4, menos 4 más 2, menos 2, y ven cómo me da igual a la columna de control. Igual que arriba, 1 más 1 medio me sigue dando 2. Lo último que nos falta es hacer 0, este 1 medio, este elemento que se ubica por arriba de mi segundo elemento conductor, y la operación elemental que voy a hacer es la siguiente. A la fila 1 le voy a sumar la fila 2, pero a esta fila 2, que es este 1 que a mí me interesa, lo voy a multiplicar antes por el elemento que me anula al 1 medio positivo, que en este caso es menos 1 medio. Entonces, si a la fila 1 le sumo la 2 multiplicada por menos 1 medio, 0 por menos 1 medio, 0, más 1, 1, sigue siendo el mismo valor. 1 por menos 1 medio, menos 1 medio, más 1 medio, 0. Menos 5 por menos 1 medio me va a dar 5 medios. 5 medios más 1 medio me va a dar 3. 2 por menos 1 medio, en ese caso me va a dar menos 1. Menos 1 más 0, menos 1. Y menos 2 por menos 1 medio me va a dar 1. 1 más 2, 3. Fíjense que esta matriz A, que yo la quería reducir, ya pude llegar a mi matriz identidad. Que pueda llegar a mi matriz identidad significa que mi matriz admite inversa. Si a mí, por ejemplo, haciendo estas operaciones elementales, se me hubiese anulado una fila, por ejemplo, la primera o la segunda, al anularse una fila, no llegaría nunca a mi matriz de identidad. Eso significa que la matriz que yo empecé a trabajar al principio no admitía inversa. Lo más probable que si se me anula una fila y esa matriz no admite inversa, si yo calculara
el determinante de esa matriz me va a dar 0. Y eso me va a indicar que los vectores filas de esa matriz son linealmente dependientes y no cumpliría justamente la consigna que hemos dicho anteriormente para que una matriz admita inversa, que tienen que ser independientes y que el determinante tenga que ser distinto de 0. ¿Cuál es la inversa de A en todas estas operaciones que hemos hecho? Esto que tenemos acá recuadrado con rojo. Cuando yo le hice a mi matriz de identidad las mismas operaciones elementales que le hice a la matriz A, por supuesto que mi matriz de identidad fue modificando sus valores hasta llegar a 3 menos 1 menos 5 y 2. Este 3 menos 1 menos 5 y 2 es mi matriz A a la menos 1, es decir, es la matriz inversa a mi matriz A. Si yo multiplicara A por A a la menos 1, hago una multiplicación de matrices, esta es una matriz 2 por 2, esta también es una matriz 2 por 2, entonces se cumple que el número de columnas de A sea igual al número de filas de A a la menos 1. Si yo multiplicara, como tenemos acá, A por A a la menos 1, o multiplicara A a la menos 1 por A, esta es la única multiplicación que admite propiedad conmutativa. Cuando yo multiplico una matriz por su inversa, me tiene que dar sí o sí mi matriz identidad. Es una forma de verificar que el cálculo de la matriz inversa esté correctamente hecho. Si yo hago A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A, me tiene que dar como resultado, en este caso, una matriz de identidad de orden 2 por 2, en este caso 1, 0, 0, 1. Si no me diera la matriz de identidad, estaría mal hecha la matriz inversa, por lo tanto debería volver a los cálculos y ver en dónde me equivoqué. También vimos en la clase pasada cómo verificar si la multiplicación está bien hecha. Ojo con eso, porque a veces hacen bien la matriz inversa y cuando hacen la multiplicación se confunden. Entonces no les da la matriz de identidad, pero no porque la inversa esté mal hecha, sino porque está mal hecha la multiplicación. La clase pasada vimos cómo podemos nosotros también verificar si una multiplicación entre dos matrices estaba bien hecha, y de esa forma estarían verificando tanto la multiplicación y después también que la inversa esté correctamente hecha. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de matriz inversa? Porque esto lo vamos a utilizar un montón y en el parcial se toma. Si hay algo que no se entiende, se vuelve a explicar sin ningún problema. Bueno. Como última diapositiva de este PowerPoint, les coloqué propiedades de la matriz inversa, que lo vamos a volver a ver igualmente cuando veamos determinante. Pero les vuelvo a decir lo mismo que les dije en la clase pasada. Presten atención a las propiedades, porque cuando se les da operaciones con traspuesta, con matrices elevadas a algún valor, alguna potencia, o una matriz elevada a una potencia negativa, no saben qué hacer porque no se saben las propiedades. Entonces, así como vimos la clase pasada, cómo sacar factor común por derecha, sacar factor común por izquierda, propiedad distributiva por derecha, propiedad distributiva por izquierda, que ahora lo vamos a ver cuando hagamos una ecuación matricial, también están estas, por ejemplo, con respecto a una matriz inversa. Por ejemplo, la primera, A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A, que es igual a la matriz de identidad. Esto lo venimos repitiendo un montón, que significa que en las propiedades, en lo que sería matrices inversas, admite propiedad conmutativa. Acá estamos, hasta ahora lo hemos visto. Después, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer A por B a la menos 1? Fíjense que A por B está entre paréntesis y por fuera del paréntesis tenemos el menos 1. Como tenemos una multiplicación, yo podría, por supuesto, a esta potencia poder hacer propiedad distributiva entre los elementos que están dentro del paréntesis. Pero fíjense que pasa algo muy parecido cuando teníamos también la traspuesta afuera, que lo vimos en la clase pasada. Si yo tengo que hacer A por B a la menos 1, fíjense que cuando yo distribuyo el menos 1 entre los elementos que están multiplicando dentro del paréntesis, invierto el orden de las matrices.
ya no me queda A por B, sino que me va a quedar B a la menos 1 por A a la menos 1. Lo que estaba premultiplicando pasa a posmultiplicar y lo que estaba posmultiplicando pasa a premultiplicar. ¿Podría hacer A por B y el resultado le calcule la inversa? Sí, ese es un camino. O podríamos directamente calcular la inversa de B y calcular la inversa de A y después multiplicar B a la menos 1 por A a la menos 1. Deberíamos llegar exactamente a la misma matriz. Después, ¿qué pasa cuando elevamos una matriz a una potencia? A elevado al cubo. ¿Qué significa esto? Que yo debería hacer A por A por A cuantas veces sea n la potencia. Lo mismo pasa cuando tenga una potencia elevada a un número negativo. La diferencia es que no vamos a tener que hacer A por A por A, sino que vamos a tener que multiplicar n veces la inversa de mi matriz. Es decir, A elevado, por ejemplo, a la menos 2 es igual a ¿qué? A calcular la inversa de A y a esa inversa elevarla al cuadrado. Es decir, A a la menos 1 por A a la menos 1 por A a la menos 1 n veces tenga el exponente de la potencia. Fíjense, primero calculamos la inversa y a esa inversa se tendrá que multiplicar n veces por sí misma, justamente, dependiendo el exponente que tengamos acá en el valor de n. Después, A a la menos 1 a la menos 1, que sería la inversa de A y después a esta volver a hacer su inversa. Estas propiedades también lo que a ustedes les ayuda es ahorrar tiempo. Yo podría hacer A a la menos 1, hago la inversa, y después a esa inversa volverle a hacer una inversa. Podría hacer todas las operaciones elementales que quiera, pero me voy a dar cuenta que si yo hago la inversa de la inversa, lo que voy a obtener es mi matriz original A. Es mucho más simple acordarse de esta propiedad que hacer todas las operaciones elementales que conllevan la inversa, que me va a llevar mucho más tiempo. Por lo tanto, cuando ustedes tengan, igual que cuando tienen A a la traspuesta de la traspuesta, cuando en vez de tener menos 1 y menos 1, tengamos T y T, que significa traspuesta. Podría hacer la traspuesta y después la traspuesta de vuelta, pero voy a ver que voy a llegar a mi matriz A original. Entonces, las propiedades, además de hacer que ustedes hagan bien las operaciones, les va a justamente ahorrar tiempo en un parcial, justamente, que es lo que ustedes más tienen que apreciar y más tienen que poder utilizar correctamente a la hora de hacer los ejercicios. Después tenemos la propiedad 5, que es muy parecida a la propiedad 3. ¿Qué pasa cuando tenemos A elevado al cuadrado, por ejemplo, y a esto lo elevamos a la menos 1? Sería lo mismo que hacer A a la menos 1 todo el cuadrado. Volvemos a calcular justamente la inversa y lo elevamos a n potencia. ¿Podría hacer A a la n y a este resultado le calculo su inversa? Sí, llegaríamos exactamente al mismo resultado. Después, la propiedad 6 la vamos a utilizar un montón. ¿Qué pasa cuando tenemos lambda por A multiplicado a la menos 1? Siempre que nosotros elevemos un número cualquiera, por ejemplo 3, 5, es como yo acá les dijera 3 por 5 elevado a la menos 1. Como acá tenemos multiplicación, también podemos hacer distributiva de este menos 1 por los dos elementos que se están multiplicando dentro de los paréntesis. Cualquier valor, cualquiera que sea, por ejemplo 3, 5, 8, cualquier escalar que se eleve a un número negativo, por ejemplo 3 elevado a la menos 1, automáticamente lo que ustedes tienen que hacer es invertir ese valor. Es decir, 3 a la menos 1 es igual a un tercio. 5 a la menos 1 es igual a un quinto. Es decir, ese numerito, que estaría como un número entero, que estaría como un numerador, pasa a ser denominador. Entonces, si nosotros tenemos lambda elevado a la menos 1, va a ser igual a 1 sobre lambda. Y por supuesto que a la menos 1 va a ser igual a la menos 1. Es decir, esto me va a quedar 1 sobre lambda por a la menos 1. Y ya vimos cómo hacíamos la multiplicación de una matriz por un escalar, en donde
lo que teníamos que hacer simplemente era distribuir ese escalar por cada uno de los elementos que estaban dentro de la matriz. Y por último vamos a tener a la traspuesta, que es igual a menos 1, que es lo mismo que hacer a la menos 1, y una vez que yo obtengo la matriz inversa, a la matriz inversa hacer la traspuesta. ¿Podría hacer primero la traspuesta y a la traspuesta le calculo su inversa? Sí. O puedo calcular la inversa y a esa inversa le hago la traspuesta. Bien, estas propiedades, como les digo, no vamos a ver ahora ejercicios, pero sí las vamos a utilizar en el segundo PowerPoint que les voy a mostrar ahora y que ya les subí en el aula virtual, cuando empecemos a trabajar justamente con lo que son ecuaciones matriciales. Lo que vamos a ver ahora es cómo se va a evaluar en un examen, en el parcial, la unidad de matrices. Yo no les voy a dar un ejercicio donde diga multiplique A por B y súmele C. Se les va a dar una ecuación matricial como las que vamos a ver ahora, incluso les voy a subir más para que ustedes puedan ejercitar con un nivel un poquito más de complejidad. En donde, por ejemplo, se les va a dar A por B es igual a C, se les da la matriz A, se le da la matriz C y se le pregunta cuánto vale la matriz B. A eso se le llama ecuación matricial. Les voy a pasar a compartir ahora el PDF. Una ecuación, como cualquier ecuación que hemos visto, es justamente una expresión matemática, una igualdad, en la que tenemos que buscar cuánto vale una incógnita. Estamos muy acostumbrados a ver justamente las incógnitas como X y Z, pero ahora mi incógnita en realidad va a ser una matriz. Normalmente estas ecuaciones matriciales que ustedes van a resolver son todas ecuaciones en las que el orden de la matriz va a ser un orden de 2 por 2. En muy pocos casos se les da una matriz 3 por 3, como mucho, pero más que ese orden no van a tener que utilizar. En una ecuación matricial tenemos que tener muy claro, o sea, lo que más cuesta en una ecuación matricial es poder despejar. Vieron que cuando nosotros hacemos ecuaciones normales con X y Z, lo que tendemos a hacer siempre es despejar ese valor que tenemos que encontrar cuánto es. Por ejemplo, tenemos que encontrar cuánto vale X. Normalmente lo que hacemos es llevar todo lo que tiene un X para un lado, lo que no tiene X para el otro, y a partir de ahí empezar a calcular. En las ecuaciones matriciales, es decir, una ecuación que tenga matrices, vamos a hacer algo parecido, pero vamos a tener que prestar mucha atención cómo despejamos, porque acá empiezan a aparecer todas las propiedades que vimos anteriormente. Sacar factor común, hacer distributiva por derecha o por izquierda, cuándo podemos sacar factor común y cuándo no. No podemos invertir los términos porque no admite propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, todas esas propiedades se evalúan de acuerdo a una ecuación matricial. Por ejemplo, supongamos que yo les diga que tenemos esta ecuación A por B es igual a C. Yo les digo que la matriz A vale 1, 2, 0, 2 y la matriz C vale 3, 2 y 2, 5 y les pregunto cuánto vale la matriz B. Es decir, tengo A, tengo C, pero no tengo B. Lo que vamos a hacer primero es hacer un despeje. ¿Cómo hago para que B, que es mi matriz, que yo no sé cuánto vale, me quede solita, esta que tenemos acá, me quede solita y del otro lado me quede toda una operación de matrices que la voy a saber calcular con las matrices que sí tengo en el enunciado? Si nos ponemos a ver acá, A por B es igual a C. Primero que nada, algo que yo quiero aclararles y que ya lo deben saber ustedes porque es lo que hemos visto en las clases. En operaciones de matrices no hemos visto división, porque ustedes me podrían decir, bueno, A por B divido todo por A, ambos miembros, y me va a quedar B es igual a C dividido A. Pero yo les pregunto, ¿vimos división? No. ¿Saben hacer una división entre matrices? No. Por lo tanto, vamos a ir viendo que el despeje, en este caso,
Es distinto. Por ejemplo, si nosotros tenemos, esto lo vamos a ver acá abajo, tenemos A por B es igual a C, y tengo que dejar B solo, lo que me estaría molestando en este proceso sería esta matriz A. Como no hemos visto la división, yo no puedo dividir todo por A porque no lo hemos visto, la única forma que tenemos nosotros de hacer que esta matriz B quede sola es justamente multiplicar esta matriz que tengo que sacar por su inversa. ¿Qué quiere decir? Agregar justamente A a la menos 1 por A por B. Esto lo estoy agregando. Si yo esto lo estoy agregando de este lado, acordemos que esto es una ecuación, la ecuación significa que es una igualdad, y todo lo que yo agrego de un lado lo tengo que agregar del otro. Primero que nada, no podría agregarlo de la siguiente forma. Yo no podría decir A por B por A a la menos 1. Esto está mal. ¿Por qué? Porque A y A a la menos 1 no estarían juntos. Tendría esta matriz B en el medio que me estaría obstaculizando, digamos, la multiplicación. Recordemos que la multiplicación de matrices importa mucho lo que está premultiplicando y lo que está postmultiplicando. No podría agregar este A a la menos 1 a la derecha de B. Lo tengo que agregar sí o sí cerca de A. Podría agregarlo también como A por A a la menos 1 por B. Es decir, lo podría agregar acá, sí. Lo podría agregar acá y lo podría agregar acá. ¿Por qué? Porque sigue estando cerca de A. Lo importante es que este A a la menos 1 que estoy agregando se encuentre a la izquierda de B. En la misma posición en donde se encuentra A. A se encuentra a la izquierda de B. Acá también, A se encuentra a la izquierda de B. Por lo tanto, A a la menos 1 se va a agregar también a la izquierda de B. Si yo acá lo agregué a la izquierda de B, de este otro lado del igual, el A a la menos 1 también lo voy a tener que agregar a la izquierda de C. Recordemos que lo que se agrega de un lado en una ecuación se debe agregar del otro. ¿Se acuerdan cuando vimos cónicas? Teníamos que completar cuadrados y yo le dije, estoy agregando un término para poder llegar al trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué hacíamos? Lo agregamos del otro lado del igual de la ecuación. Acá es exactamente lo mismo. Si yo agrego esto, lo tengo que agregar del otro lado. ¿Para qué lo agrego? Lo agrego porque si yo hago A a la menos 1 por A o A por A a la menos 1, ¿a qué era igual multiplicar una matriz por su inversa? Que lo vimos en las diapositivas anteriores. ¿Qué se obtenía si yo multiplicaba A a la menos 1 por A o A por A a la menos 1? La matriz de identidad. Bien, entonces, esto que tengo acá, esta primera parte, va a ser reemplazada por I. Por lo tanto, A a la menos 1 por A o A por A a la menos 1 es igual a I. ¿Qué me va a quedar? I por B. I por B es igual a la menos 1 por C. Esto que tengo acá, I por B, cualquier multiplicación de una matriz por la identidad es igual a la misma matriz. I por C es igual a C. I por B es igual a B. Es decir, que I por B va a ser igual a B. Por lo tanto, me va a quedar que B va a ser igual a la menos 1 por C. ¿Ven cómo pasé de A por B igual a C a despejar B? ¿Qué significa que despejé B? Que B quedó solito acá. ¿Puedo calcular A a la menos 1 en el ejercicio anterior? Sí, porque tengo la matriz A. ¿Puedo hacer
A a la menos 1 por C? Sí, porque tengo la matriz C. Entonces, de esta forma lo que yo hice es despejar cuál es la matriz que yo tengo que calcular, que no sé cuánto vale, pasar este término para el otro lado, pero lo pasé como su inversa en realidad, y hacer justamente que me quede que B es igual a A a la menos 1 por C. De esta forma, yo acá también se los escribí, pero quería explicarles de dónde salía esto. A por B es igual a C, A a la menos 1 por A por B es igual a la menos 1 por C. Ahí abajo les expliqué de dónde sale este A a la menos 1. Premultiplico, ven que acá yo les coloqué que yo estoy premultiplicando ambos miembros por A a la menos 1. Dicho de otra forma, estoy multiplicando por izquierda a B y por izquierda a C. Estaría mal si yo, por ejemplo, pusiera A a la menos 1 por A por B y del otro lado colocara C por A a la menos 1. Esto está mal, porque acá a la menos 1 la estoy agregando por izquierda y acá a la menos 1 la estoy agregando por derecha. No puedo agregar una matriz de un lado por izquierda y de otro lado por derecha. Tengo que respetar el lugar que está de un lado y copiarlo del otro. Por lo tanto, acá a la menos 1 está premultiplicando y de este lado también va a estar premultiplicando. Me acuerdo que a la menos 1 por A es igual a la identidad, por lo tanto reemplazo por identidad. Y me acuerdo que cualquier matriz multiplicada por la identidad me da igual a la misma matriz. Entonces acá estaríamos diciendo que B va a ser igual a ¿qué? A calcular la inversa de A y a esa inversa premultiplicar por C. Y estas son las operaciones que yo les puse acá. ¿Cómo calculamos A a la menos 1? En este caso A es 1, 2, 0, 2. Al lado vamos a tener que escribir la matriz identidad para poder justamente empezar a hacer las operaciones elementales a y hacerlas paralelamente a mi matriz inversa, de modo que lleguemos, en realidad a mi matriz identidad, perdón, de modo que lleguemos a la matriz inversa. Acá es más fácil porque, por ejemplo, mi primer elemento conductor ya es 1, entonces no lo tengo que hacer 1. Y el elemento que esté por debajo ya es 0, es decir, me estoy ahorrando, por así decir, operaciones elementales por fila. Por lo tanto, voy a pasar directamente a mi segundo elemento conductor, que en este caso sería el 2. Para poder hacer 1, este segundo elemento conductor, lo que vamos a hacer es que a toda la fila 2 la voy a multiplicar por un medio. Entonces, la fila 1 la copio tal cual está, porque no estoy haciendo operaciones elementales, y la fila 2 me va a quedar 0 por un medio, 0, 2 por un medio, 1. 0 por un medio, 0, 1 por un medio, 1 medio. Lo que me falta ahora es hacer 0 este 2 que tengo arriba. Encuentre por arriba o por debajo de mi elemento conductor. Para eso voy a decir que a la fila 1 le voy a sumar la fila 2, pero a la fila 2 antes la voy a multiplicar por menos 2. Entonces, 0 por menos 2, 0, más 1, 1. 1 por menos 2, más 2, 0. 0 por menos 2, 0, más 1, 1. Y 1 medio por menos 2, menos 1. Menos 1 más 0, menos 1. Como acá ya llegué a mi matriz inversa, matriz de identidad, esta es una matriz de identidad de orden 2 por 2. Esto que tengo al lado va a ser mi matriz inversa. ¿Inversa de quién? De esta matriz que teníamos acá arriba. Esta es mi matriz A. Es decir, que 1 menos 1, 0 y 1 medio es igual a A a la menos 1. ¿Por qué calculé esto? Porque yo había dicho que B tiene que ser igual a A a la menos 1 por C. Entonces ahora tendría que multiplicar. Fíjense que no es lo mismo, estaría mal hacer C por A a la menos 1. No es lo mismo, tengo que hacer A a la menos 1 por C. Por lo tanto, premultiplico A a la menos 1, vuelvo a copiar acá, y acá coloco C. ¿Cómo se hacía la multiplicación? Relacionaba la primera fila de la matriz que premultiplicaba con las dos columnas de la matriz que posmultiplicaba. ¿Y cómo se relacionaba?
1 por 3 más menos 1 por 2. Eso me daba un valor que en este caso da 1. Como había relacionado fila 1, columna 1, este 1 venía acá, fila 1, columna 1. Vuelvo a relacionar fila 1, pero ahora con columna 2. 1 por 2 más menos 1 por 5. En este caso me va a quedar 2, menos 5, me va a dar menos 3. Como fue fila 1, columna 2, el menos 3 viene como fila 1, columna 2. Pasamos a la segunda fila. 0 por 3, 0. 1 medio por 2, 1. 0 más 1, 1. Fila 2, columna 1, el 2 viene como fila 2, columna 1. Y lo mismo hago con la segunda columna. 0 por 2, 0. 1 medio por 5, 5 medios. 0 más 5 medios, 5 medios. Fila 2, columna 2. Aquí tenemos 5 medios, fila 2, columna 2. Si se ponen a ver, A a la menos 1 por C es igual a B. Por lo tanto, esto que obtuve acá es mi matriz B. La matriz que a mí me estaban pidiendo en el ejercicio que encontrara justamente cuánto valía en la ecuación. A mí me preguntaban arriba cuánto vale B. Si hago A por B, me tiene que dar C. Es decir, ¿podría yo volver a hacer una verificación? Sí, podría. ¿Podría verificar si la multiplicación está bien hecha? Sí, podría. Si les da tiempo en el parcial para verificar, les recomiendo que verifiquen, cosa de que estén seguros que lo que han hecho está bien. Pero ¿se entiende cómo se procede en este tipo de ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver más ejercicios igualmente. ¿Pero hay alguna duda con respecto a esto? Bueno, si llega a surgir alguna pregunta, me dice. Vamos a ver la segunda, por ejemplo. Que tengamos también A por B igual a C, pero en vez de preguntar cuánto vale B, preguntamos cuánto vale A. Vamos a ver que no es lo mismo, porque justamente lo que ahora vamos a preguntar cuánto vale es la matriz que está premultiplicando. Y antes estábamos buscando cuánto valía la matriz que postmultiplicaba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a ver cómo despejar para dejar justamente A solito. Entonces, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Si tenemos A por B es igual a C, pero ahora yo quiero buscar cuánto vale A. Lo que vamos a hacer es multiplicar a B por su inversa. Es decir, me va a quedar A por B a la menos 1, o podría poner A por B a la menos 1 por B. No podría poner B a la menos 1 por A por B. Esto está mal. Tengo que poner la inversa y su matriz juntas. Puedo poner B por B a la menos 1 o B a la menos 1 por B porque dijimos que la única multiplicación que admite propiedad conmutativa es cuando multiplicamos una matriz por su inversa. Lo importante es identificar que este B a la menos 1, sea de esta forma o sea de esta otra, se encuentra a la derecha de A. Por lo tanto, del otro lado, cuando yo incorpore esto que agregué, lo voy a tener que poner a la derecha de C. Estaría mal colocar A a la menos 1 por C, porque acá estaría a la izquierda. Entonces, A por B igual a C es igual a A por B a la menos 1, o A por B a la menos 1 por B, es lo mismo, que va a ser igual a C por A a la menos 1. Acá es donde me tengo que acordar que la multiplicación de cualquier matriz por su inversa es igual a la identidad, por lo tanto me va a quedar A por la identidad es igual a C por A a la menos 1. A por la identidad es igual a A, que es igual a C
C por, en este caso no, B a la menos 1, perdón. Me confundí yo. Esto no es A, esto es B. No les quiero mezclar, me he confundido. Disculpen. Pero en este caso sería, me quedé con el ejercicio anterior. Esto sería por B a la menos 1, en este caso también sería por B a la menos 1, y esto B a la menos 1 y B a la menos 1. Es decir, me quedaría que A es igual por C, es igual a C por B a la menos 1. ¿Puedo calcular la inversa de B? Sí, porque acá tengo cuánto vale B. ¿Puedo multiplicar B a la menos 1 por C? Sí, me tengo que acordar, en este caso, que cuando multiplique, C va a premultiplicar y B a la menos 1 va a posmultiplicar. Tengo que colocar bien en el cuadrado que vimos la multiplicación dónde va C y dónde está B a la menos 1. Acá les volví a colocar cómo calculamos. Acá tienen el mismo procedimiento. A por B igual a C, A por B a la menos 1 es igual a C por B a la menos 1. Si acá posmultiplico, acá también. Me acuerdo que esto es igual a la identidad, por lo tanto A por identidad es A, y me va a quedar como vimos antes. A es igual a C por B a la menos 1. B en este caso, 2, 3, menos 1, 2. Acá sí, el primer elemento conductor que es 2, lo voy a tener que hacer 1. Por eso es que a toda la fila 1 la multiplico por 1 medio, y me va a quedar 1, 3 medios, 1 medio, 0. La segunda fila igual, me queda igual a la anterior. Una vez que hago 1 esto, tengo que hacer 0 el menos 1. Entonces, a la fila 2 le voy a sumar la fila 1, pero a la fila 1 simplemente la voy a multiplicar por 1. Entonces, 1 por 1, 1, menos 1, 0. 3 medios por 1, 3 medios, más 2, 7 medios. 1 medio por 1, 1 medio, más 0, 1 medio, y 0 por 1, 0, más 1, 1. Una vez que hice 1, el primer elemento conductor, y 0 lo que se encontraba por debajo, me voy al segundo elemento conductor, que en este caso es 7 medios. Por lo tanto, para hacer 1 el 7 medios, voy a multiplicar toda la fila 2 por 2 séptimos. 0 por 2 séptimos, 0. 7 medios por 2 séptimos, 1. 1 medio por 2 séptimos, 1 séptimo. Y 1 por 2 séptimos, 2 séptimos. La fila 1 escribo tal cual estaba anteriormente. Lo que me falta ahora es hacer 0 3 medios. A la fila 1 le voy a sumar la fila 2, pero a la fila 2 antes la voy a multiplicar por menos 3 medios. Entonces, 0 por menos 3 medios, 0, más 1, 1. 1 por menos 3 medios, menos 3 medios. Más 3 medios positivos, 0. 1 séptimo menos 3 medios, en este caso nos va a dar menos 3 sobre 14, más 1 medio me va a dar 2 séptimos. Esto lo pueden hacer en calculadora, no hay problema. Todas las operaciones con fracciones, si prefieren hacerlas con calculadora no habría problema. Después me va a quedar 2 séptimos, también por menos 3 medios, me va a quedar menos 3 séptimos, más 0, menos 3 séptimos. Ven que acá pudimos llegar a la matriz identidad. Esta es mi matriz identidad también, de orden 2 por 2. Lo que tengo al lado es mi matriz inversa, B a la menos 1. Lo que me falta ahora hacer para encontrar la matriz A es hacer C por B a la menos 1. Y volvemos a hacer una multiplicación exactamente igual a la que hicimos anteriormente. Cada fila de la matriz que premultiplica la relaciono con ambas columnas de la matriz que posmultiplica. Se van multiplicando los elementos y se van sumando. Acá no les puse todos los cálculos, pero me terminaría dando 12 séptimos, menos 11 séptimos, 1 séptimo y 16 séptimos. Primero que nada, esta matriz B a la menos 1, si hago B a la menos 1 por B, me tiene que dar igual a la matriz identidad, es decir, puedo verificar. Esta matriz A, si sumo las columnas, ¿se acuerdan que formamos la columna acá?
Y acá también sumo la columna 5 menos 2, me va a dar 3, 2 más 5, 7. Y vuelvo a relacionar esto con las dos columnas, me tendría que dar este resultado que tendría acá. Acá también lo puedo verificar, es decir, todas las operaciones normalmente de lo que son ecuaciones matriciales se pueden ir verificando. ¿Por qué? Porque si hay algún error, se arrastra el error y es muy poco probable que el resultado final nos dé bien. ¿Sí? Entonces, está bueno que acá también podrían poner la columna de control si ustedes quisieran para poder justamente verificar que lo que ustedes están haciendo en las operaciones elementales están correctamente bien hechas. Este es muy parecido al modelo anterior. Les coloqué acá abajo una un poquito más complicada. Este es lo último que vamos a ver hoy. Y después les voy a subir, para que ustedes hagan, que están los resultados, es decir, les voy a subir unas fotos de unas ecuaciones matriciales en donde tienen el resultado del ejercicio, o sea, que tienen que llegar a ese resultado que van a ver al lado, y van a empezar, también les voy a subir otra foto más, donde les muestra diferentes ejercicios en cómo se hace el despeje, donde también van a poder hacer todo el ejercicio completo, pero tienen también el despeje hecho. Por ejemplo, en este caso, tenemos la matriz A, tenemos la matriz B, tenemos A más B más X es igual a BX. Y me pregunta, ¿cuánto vale X? Tengo A, tengo B, pero no tengo X. Se agrega acá otro término más en la ecuación. En este caso, cuando tenemos más de dos términos, en realidad ya empezamos a tener suma, resta de diferentes términos, yo les aconsejo que hagamos como hacemos siempre en una ecuación, llevar para un lado todo lo que tenga la incógnita y lo que no tenga la incógnita para el otro, de un lado del igual y del otro lado del igual. Por ejemplo, yo necesito saber cuánto vale X. X está acá y X está acá. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, esta X que está sumando, la voy a pasar para el otro lado restando. Vamos a volver a hacer, ya después volvemos a este, pero lo vamos a hacer en esta planillita de acá. Tenemos acá, era, ¿cómo estaba? Espera, A por B me parece que era, o no, sí. A por B más X es igual a BX. Lo que vamos a hacer es pasar el X para el otro lado restando. ¿Qué me va a quedar? A por B es igual a BX menos X. Acá yo tengo X acá y X acá. Yo podría sacar un factor común, pero me debería fijar que esta X, que yo podría sacar factor común porque lo tengo acá, y si yo esto lo saco, supongamos que esto lo resolviéramos como resolvemos siempre nosotros las ecuaciones. Si yo tengo bx menos x, yo podría sacar factor común x y me quedaría b menos 1. Todo esto por x. b menos 1 por x. Este 1 sería muy difícil para mí a la hora de después de tener que resolver y tener que resolver este paréntesis. ¿Qué hago con este 1? Es una matriz donde todos los elementos valen 1, es un solo escalar, o sea, no podría yo, entre los conceptos que hemos visto nosotros de matrices, poder entender cómo resuelvo este paréntesis, porque tengo la matriz B, pero yo les pregunto, ¿y este 1 qué sería? Por lo tanto, antes de sacar el factor común, que yo podría sacar un factor común acá, este X lo voy a expresar como Y por X. ¿Qué dijimos? Que la multiplicación de cualquier matriz por la identidad nos da la misma matriz. Por lo tanto, voy a sacar factor común ahora, y fíjense que cuando yo le agregué Y por X,
yo no puse, esto no lo puedo hacer, no puse X por Y. ¿Por qué no puse X por Y? Porque yo para sacar factor común acá de X, ¿se acuerdan que para sacar factor común, la matriz debía estar en ambos términos a la derecha o en ambos términos a la izquierda? Si yo hubiese puesto X por Y, Bx, X está a la derecha de B, y X por Y, X está a la izquierda de Y. No podría sacar factor común, porque ¿por dónde lo sacaría? ¿Por derecha o por izquierda? No podría hacer las dos cosas a la vez. Entonces, voy a incorporar Y por X, y voy a incorporar el Y también a la izquierda. Y acá tengo B a la izquierda. Por lo tanto, como X está a la derecha de B, y X está a la derecha de Y, yo podría sacar factor común por izquierda, y me quedaría en este caso B menos Y. Ahora sí puedo resolver esto, porque tengo B y tengo la matriz identidad. ¿Para qué saco ese factor común? Yo acá tendría, por supuesto, A por B es igual, A por B es igual. Porque yo necesito sacar y dejar la incógnita sola. Por lo tanto, voy a hacer parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. De este lado lo que voy a hacer es multiplicar B menos Y a la menos 1, B menos Y, y todo esto multiplicado por X. Agrego este término como inversa de B menos Y. Lo agrego a la izquierda de X. No podría colocar B menos Y a la derecha de X. Recuerden que siempre las inversas tienen que estar juntas. Como está a la izquierda de X, de este lado también lo voy a incorporar a la izquierda de A por B. A la izquierda y acá también a la izquierda. Esto me voy a acordar que es identidad. Entonces me va a quedar identidad por X. Todo esto va a ser igual a B menos Y a la menos 1 por A por B. Como Y por X es X, me quedaría ya B menos 1, B menos Y a la menos 1 por A por B va a ser igual justamente a X. Vayamos arriba porque veamos cómo se resuelve. Me quedaría B menos Y a la menos 1 por A por B es igual a X. ¿Qué es lo que primero tengo que resolver? Lo que está entre paréntesis, B menos Y. B menos Y es B menos justamente la matriz identidad que me va a dar menos 1, 1, 3 y 1. A menos 1, 1, 3 y 1 le calculé su inversa. Acá tienen todas las operaciones elementales hechas. La inversa de B menos Y es menos 1/4, 3 cuartos, 1/4. Me queda hacer la última multiplicación de B menos Y por A por B. Fíjense que lo hice de partes. B menos Y por A me va a dar este resultado. Y a este resultado después lo multiplico por B y me da este resultado final. ¿Podría haber hecho propiedad asociativa y hacer A por B por un lado? Sí. Pero me tengo que acordar que cuando yo multiplique A por B, ese resultado va a estar posmultiplicando y B menos Y a la menos 1 siempre va a estar premultiplicando. ¿Podría haber asociado B menos Y a la menos 1 por A, multiplicar por un lado y después multiplicar todo por B? Sí. B menos Y a la menos 1 por A va a estar premultiplicando y ese resultado lo voy a multiplicar por B, que va a estar posmultiplicando. De cualquier forma, haciendo propiedad asociativa o haciendo paso por paso, vamos a tener que llegar exactamente a la misma matriz, en donde X es igual a 3 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos, 7 cuartos. Este tipo de ejercicios son los ejercicios que se toman en el parcial. ¿Por qué? Porque yo acá evalúo que sepan hacer inversa, que sepan las propiedades, que sepan hacer la multiplicación, que entiendan lo que están haciendo, suma, resta, todas las operaciones que hemos visto, reducida por fila, inversa, se pueden tomar de acuerdo a lo que sería una ecuación matricial.
Yo ahora ni bien, bueno, se descarguen todos los archivos, se los voy a subir al Drive y les voy a subir un Word o en JPG, ya voy a ver cómo lo tengo acá en la computadora. Es una imagen de un libro donde tienen más ecuaciones. Tienen para resolver y después ver que el resultado esté bien hecho, está corroborado, así que los resultados están correctos. Si no les da el resultado es porque están haciendo algo mal ustedes. Y en el PowerPoint de determinante, que se los voy a subir ahora, que es lo que vamos a ver la clase pasada, la clase que viene, hay algunas de esas ecuaciones resueltas al final del PowerPoint. Entonces, si se llegan a trabar en alguna, entren al PowerPoint determinante, a la última parte van a ver que hay algunas ecuaciones matriciales resueltas, así como las tenemos en este PowerPoint. Van a ver estas tres primeras que ya las hemos visto, y las últimas, para que puedan comparar procedimientos y vayan viendo en dónde se equivocan, qué es lo que entienden, qué es lo que no. Es decir, lo vamos a volver a repasar la clase que viene. Ahora bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Los que se han sacado 6 en el práctico, algunos, si quieren después hablarme por mail, pero algunos eran 5. Habría que ver si era un 6 más, yo lo marco eso en la hoja. De última, Antonella, si querés mandarme un mail, yo te mando, me fijo ahora si era un 6 más o era un 5 más. Si es un 6 más, podemos llegar a ver cómo con la nota del segundo parcial directamente, ver si lo podemos subir a eso. Saquen un 7, saquen un 8 y con eso subimos el 6 anterior. Esa es la modalidad que yo a veces hago. Si les va bien el segundo parcial, ese 6, siempre que sea una nota para promoción, digamos un 8, un 9, subimos ese 6 a 7 con esa nota. Así lo hago a veces. Si podés, Antonella, mándame un mail, o si querés llegar a la facultad como vos quieras. Yo voy a estar los lunes y los miércoles. La semana que viene, lunes y jueves, porque el miércoles es feriado. Ya esto yo se los voy a subir a la V para que sepan el horario. Vemos el parcial y lo charlamos. Sí, sí se puede, obviamente. Enzo, has levantado la mano. ¿Esto? ¿O qué pasó? Exactamente. Teníamos a más b más x es igual a b por x. Este x primero lo pasamos para el otro lado restando, ¿verdad? Para que me quede todo lo que es x por un lado. Lo que voy a querer acá sacar, esta parte la entendiste, bx menos ix, ¿por qué agrego y? Bien, bien. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta x quede sola, porque la quiero despejar justamente. Y está acompañado de BI. Entonces, ¿cómo hacíamos para despejar algo que estaba multiplicando en las diapositivas anteriores? Por ejemplo, teníamos A por B igual a C. Multiplicamos por la inversa del elemento que queríamos despejar. En este caso, queremos sacar B por I. Entonces, ¿qué voy a agregar? B por I a la menos 1 por B por I. Pero tengo que agregar a la izquierda de X. Es como si esto en realidad fuera, antes ustedes tenían A por B y hacíamos A por A a la menos 1. Bueno, acá en vez de tener solamente una A, tenemos una resta entre paréntesis, pero el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Entonces me va a quedar B por I a la menos 1 por B por I por X. Como yo esto lo agregué, esto es algo que yo agrego, lo agregué a la izquierda de X. Entonces acá también lo voy a tener que agregar a la izquierda de A por B. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Me entendés? Es lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora tienen una resta entre paréntesis. Bien, entonces me queda B por I a la menos 1 por A por B es igual a X. Todo esto lo pueden resolver. Pueden hacer la resta, pueden calcular la inversa. Una vez que calculan la inversa, hacen la multiplicación.
Claro, todo lo que se agrega de un lado se agrega del otro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más consultas, hasta acá veríamos hoy. La clase que viene vamos a empezar ya con determinante y creo que nos quedan sistemas de ecuaciones lineales. Por favor, les pido que este tipo de ejercicios los practiquen porque es así como se va a tomar en el parcial. Con una ecuación matricial se les va a dar una ecuación, A y B, calculen cuánto vale C, y ese sería el resultado, o sea, el ejercicio en cuanto a matrices. Yo ahora les voy a subir en el aula virtual los horarios que voy a estar en la facultad por si quieren hacer consultas del parcial. Incluso si tienen alguna duda puntual me pueden también mandar un mail. Pero para poder mostrarles los parciales si necesitan, es mejor que lo hagamos de forma presencial en la facultad. No les puedo estar escaneando y todo eso porque lleva mucho tiempo. Así que bueno, nos estaríamos viendo el sábado que viene. Cualquier consulta que haya sobre estos contenidos, les voy a subir todo lo que más pueda con respecto también a otros apuntes de otros profesores. Les pido que me lo hagan a las dudas, que no se las queden, porque si no después las tienen en los parciales y les va mal. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo el sábado que viene.